Godenkin, Subaru X Pandora. Capítulo 1, La Gran Guerra Santa. Hola a todos, aquí el autor XD. Antes que nada, este es uno, por lo que si encuentran alguna incongruencia con los volúmenes actuales, las disculpas del caso, soy nuevo en esto de Re 0XD, con decirles que es mi segundo fic de la franquicia. Sin más los dejo, y espero disfruten de la historia. Emilia había pasado por muchas cosas. Realmente se había esforzado por mantenerse positiva luego de que se desatara una reunión de emergencia en todo Lugúnica, para decidir cuál sería su posición ante la declaración de guerra que había dado la líder del culto de brujas Pandora. Ese solo nombre hacía que inconscientemente empezara a congelar el suelo por el que pisaba. Realmente la odiaba por todo lo que le había hecho a Madre Fortuna y a Geuse, siendo la única responsable de la miserable infancia que había tenido. Este demonio sin corazón había hablado prepotentemente ante todos, apareciendo como un fantasma en medio de la ciudad, donde todos escucharon atónitos sus declaraciones. Resulta que la bruja de la vanagloria, en su misericordia había dicho que disolvería el culto de las brujas y que lo único que buscaba era la paz y redención con todos los reinos. Aunque claro, todo esto tenía un precio. Y ese era la absoluta y cruel entrega del famoso héroe de Priestella, Subaru Natsuki. Ante eso, el pueblo mismo gritó en horror y desacuerdo. Subaru se había convertido en alguien muy respetado por todo el reino, él los había salvado de los arzobispos y las grandes bestias que los habían aterrorizado por siglos, por lo que estarían dispuestos a dar sus vidas por proteger a este noble joven, que tanta luz había traído a sus vidas. La acción por parte de los ciudadanos, secretamente, molesto y disgusto al consejo de ancianos, los cuales estaban más que dispuestos de entregar al pelinegro a cambio de la paz. Sin embargo, al ver a su reino levantándose en armas, no tuvieron más opción que también negarse, si es que no querían que les dieran un golpe de estado en el acto. La negativa fue unánime, todos los candidatos reales se negaron tajantemente a entregar a su amigo, incluso la orgullosa Pristilla, lo cual sorprendió enormemente a Emilia. No creía que incluso ella apreciara, aunque sea un poco, a su caballero. Sin embargo, el conmovedor momento no duró mucho, pues luego de eso empezó una guerra que solo pudo describir con una palabra: infernal. Los restos del culto de la bruja, lideradas por Pandora y los arzobispos restantes, no dieron tregua alguna, parecía que no necesitaban dormir, y usaron hasta las tácticas más sucias para barrer con los valientes caballeros que dieron su vida por la ciudad y sus seres amados. Durante los años que duró la guerra, se había creado una trinchera, misma que era soportada por magos de tierra habilidosos, quienes a muerte defendieron su posición en una de las batallas más sangrientas que habían visto los cuatro reinos. Muchas vidas se perdieron ese día, y las que se salvaron nunca pudieron superar el dolor de los horrores que contemplaron en aquella noche. Gracias a ello, ahora se encontraban reunidos bajo una fogata. Emilia estaba junto a su caballero y amigos. Ellos habían sido un grupo selecto que fue formado con las fuerzas de élite de todos los reinos, los cuales en un acto desesperado, embarcaron en una misión suicida para invadir la base principal del culto, misma que había sido descubierta a costo de la vida de Meili, la ojiverde que había actuado de agente doble a favor de ellos, hasta que fue descubierta. Aún podía oír sus últimas palabras resonando en sus oídos mientras daba sus últimos suspiros en brazos de Subaru. Meili. Oni-san, ¿por qué tienes una cara tan patética?
Así no debería verse el comandante del ejército de Lúnica. Ni siquiera Petra-chan podría encontrarte atractivo con esa cara, jeje. Subaru. Hip hip Meili, por favor no agotes fuerzas, aún podemos salvarte. Félix está haciendo el antídoto, ese solo aguanta un poco, podremos revertir esto. Unos pequeños dedos sellaron sus labios, la peliazul lo miró con una mirada cansada y de lástima al mismo tiempo, ella que había quitado la vida a tantas personas había presenciado de primera mano cuando la muerte se cernía sobre alguien, y ella sabía que había llegado su turno. Meili. Oni-san es muy optimista. Deberías guardarte esa energía para la Wan-san de cabello plateado, no creo que sea necesario que gastes tus fuerzas llorando por una asesina como yo. Esto es simplemente algo que iba a pasar en cualquier momento, un gaje del oficio como tú lo llamas, jeje. La joven de ojos verdes miró cómo las líneas moradas seguían avanzando por su cuello, muy pronto llegarán a su cerebro, era una muerte tortuosa si se lo preguntabas. Subaru. Pero, debe haber algo que podamos hacer, tal vez Reinar tenga una protección divina para... De pronto Meili lo detuvo con una acción inesperada, ella lo estaba abrazando, a pesar del dolor que eso significaba para ella, prueba de eso era la sangre que empezó a salir por la comisura de sus labios. Meili. No me queda mucho tiempo. Realmente hubiera querido seguir haciendo más cosas divertidas junto a ti, que me hicieras muñecas horribles, que me siguieras confeccionando vestidos extraños sin que yo te lo pidiera, incluso ver tus payasadas al intentar coquetear con la One-san de cabello plateado hubiera estado bien, realmente te extrañaré, por favor, vive una buena vida por Meili, papá. Fue lo último que pudo susurrar antes de que su respiración se detuviera, el brillo de sus ojos se apagó, siendo que ahora por esto se llenaron de líneas moradas que terminaron de envolver su rostro, como cicatrices. El silencio sepulcral invadió el terreno de batalla, solo para que después se escuchara un grito desgarrador, mismo que fue acompañado por un fuerte retumbar que alejó a amigos y enemigos, provocado por la providencia invisible, que se había desatado caótica y descontrolada desde el interior de su portador. Varios cultistas murieron, y muchos aliados fueron heridos, antes de lograr poner a salvo a su gran héroe. Los recuerdos de esa noche aún tenían en vela a su fiel caballero, y Emilia era más que consciente de ello, agarrando fuertemente su mano para hacerle saber que estaba ahí con él, por más que el cielo mismo se cayera, ella seguiría a su lado. Y así, en medio de la fría noche, en donde ni el mismo santo de la espada pudo conciliar el sueño a pesar de todas sus protecciones divinas, llegó el día de la batalla. Todo había salido de acuerdo a lo planificado. Otto había generado una estampida de animales como distracción, misma que aprovecharon Julius y Garfield para abrirse paso y generar un agujero en medio del ejército desprevenido de los cultistas. Aprovechando esta oportunidad Subaru, Beatrice, Reinar, Cecilius, Alibel y Emilia entraron al salón principal, donde aguardaban los altos mandos del culto. Gracias a su ingenio, pudieron hacer que dividieran fuerzas, sin embargo, nada podía ser tan fácil, y en medio de la pelea apareció Capella, quien acompañada por nuevos arzobispos que habían tomado los puestos de sus antecesores y siendo modificados por la misma Capella para hacer los monstruos trastornados que solo pensaba en matar, se enfrentaron al grupo, siendo en este caso Cecilius y Alibel los que se quedarían combatiéndolos. Los restantes, liderados por Subaru, fueron al salón principal, donde finalmente encontraron a la causante de todo, Pandora. La batalla fue brutal,
Pandora intentó separarlos, sobre todo a Reynard, quien era el más problemático de todos, pero, para su sorpresa, este había conseguido una protección divina que evitaba que lo teletransportara para otro lado. Por otro lado estaba Subaru, que tuvo que hacer uso de la mayor versatilidad que había conseguido, de la providencia invisible para poner a salvo a sus aliados. La batalla duró horas, y llegó a un punto muerto, con Pandora negando su muerte constantemente, Subaru usando regreso por muerte para salvar a su amada princesa y espíritu, además de Reynard, que incluso sacando la espada dragón, no pudo derrotar definitivamente a la bruja de la vanagloria. En medio de todo el caos, Subaru observó que Pandora sonrió, lo cual le dio un mal presentimiento, diciéndole a Reynard que tuviera cuidado. Todo esto siendo en vano, pues fue demasiado tarde. Pandora había hecho uso de un antiguo ritual, y habiendo al fin logrado inmovilizar al pelirrojo por un pequeño periodo de tiempo, pudo aprovechar esa pequeña abertura para tomar algo de su sangre, que con un corte colocó en un pequeño cristal, mismo que se expandió hasta formar una masa amorfa que envolvió al santo, hasta reducirlo a una mera esfera. Pandora lo había conseguido, había sellado a Reynard. Pandora. Parece que a final de cuentas no pudiste ganarme, tan presuntuoso como siempre santo de la espada, pero siempre fallando en los momentos importantes. La bruja dijo con sorna mirando la pequeña esfera que ahora descansaba sobre el suelo. Subaru entró en pánico, Reynard era el único que podía igualar a la bruja, ellos solos no podrían durar mucho, por lo que decidió agarrar un cuchillo y cortarse rápidamente la garganta para evitar que este fuera atrapado. Sin embargo, previendo esto, escuchó unas palabras. Pandora. Subaru Natsuki nunca trajo un cuchillo. Inmediatamente su arma desapareció, lo cual lo dejó frío, y esto fue peor, cuando en un parpadeo Pandora apareció delante suyo, con una mano sujetándolo, y con la otra empujando con una fuerza invisible a Emilia y Beatriz, que miraban horrorizadas como eran llevadas lejos de su amado y contratista. Pandora. Al fin lo logré, es jaque mate Natsuki Subaru, al fin podré tomar tu habilidad. Una vez que logre asimilarla, ni siquiera Satella podrá intervenir en lo que haga. Todo lo única será un mero cuento, podré reescribir la historia misma. Dijo esto último con éxtasis, mientras empezaba a pensar en las infinitas posibilidades que tendría ahora para su autoridad. Sin embargo, viendo ese segundo de distracción, Subaru decidió jugar su última carta. Era algo que realmente no quería usar, sobre todo después de haberle prometido a Emilia que después de la guerra, regresarían juntos a casa para casarse y vivir plenamente. Para su mala suerte, Subaru era una persona que siempre rompía sus promesas. Con su mano libre sacó una pequeña caja de su bolsillo, era el sello que le había entregado Shaula antes de partir de la Torre de Pléyades. Según ella era una reliquia que le dejó su maestro como recuerdo. Sin embargo, al investigar en los archivos de Flugel, descubrió que era un potente sello con el que planeaba sellar a la misma bruja de la envidia, cosa que no terminó usando por un grave defecto del sello. Requería estar cerca a la persona a usarse para activarlo, lo cual significaba que terminaría atrapado con ella. El pelinegro dio un suspiro y una risa cansada, maldiciendo su suerte a cualquier divinidad que lo hubiera condenado a tal castigo. Recordó a todos sus amigos, su adorable Beako, su preciada hija adoptiva Meili, y sobre todo a una hermosa semielfa, la cual lo miraba a la distancia con unos ojos que reflejaban el horror absoluto. Subaru. Perdóname por ser un mentiroso, Emilia-tan.
Pandora lo miró extrañada, antes de que Subaru abriera la caja y todo fuera negro para siempre. Y fin. Oh bueno, por ahora, hay mucho que escribir, sobre todo de la realidad distorsionada dentro del sello. Y el cómo afectará esto en Subaru y Pandora. Pero bueno, la continuación dependerá de ustedes, dejen comentario y estrellas si quieren que continúe esta historia. Les mando un saludo a todos y nos leemos luego. Capítulo 2, Sellados, Parte 1. Puff Subaru. El vacío se extendió hacia Subaru. No hubo ningún gran estruendo, ni siquiera una gran sacudida al momento de ser sellados, era como si simplemente en el momento en que abrió la caja del sello el silencio absoluto se hubiera hecho presente. Aunque claro, con la terrible excepción de su ahora compañera de celda. Pandora. ¿Qué hiciste? Pandora me habló inquietantemente, sus ojos azules estaban fijos en mí, casi parecían atravesarme la cabeza, lo cual fácilmente pudo haber hecho, si es que no estuviéramos en esta dimensión desconocida. Subaru. ¿Qué más podría ser? Te vencí en tu propio juego, ¿es que acaso no eras tú también muy fanática de los sellos? Le sonreí con sorna, claramente burlándome, pues ella hace unos instantes había declarado su victoria luego de sellar a Reynard, y oh ironías de la vida, ahora estaba atrapada eternamente conmigo por un sello milenario. Pandora en ese momento, me quedo viendo fijamente, para luego sonreír con confianza, o al menos eso quería hacer creerme, puesto que se posicionó frente a mí para estar cara a cara. Pandora. No deberías subestimar el poder de una bruja, maldito infeliz. Inmediatamente después de eso, Pandora chasqueó los dedos y pronunció una frase. Subaru Natsuki nunca trajo el sello de la eternidad consigo. Ella sonrió, aparentemente confiada, como esperando que milagrosamente todo se deshiciera, aunque esa sonrisa se esfumó cuando nada sucedió. Después de varios segundos. Subaru. Y tú no deberías subestimar la astucia de un sabio, contrarresté nuevamente, me parecía divertido ver su cara de indignación e ira al ver que sus poderes no funcionaban para nada. Luego de eso, hubo varios intentos de Pandora por intentar salir, la escuché repitiendo como 100 veces que nunca fue sellada, casi parecía más un mantra que un intento por usar su habilidad de causa y efecto. Me senté algo alejado, ya había dejado de ser divertido verla. Después del intento 30, ahora realmente era una escena lamentable. Aunque claro, luego de darse cuenta de que nada pasó, ella vino iracunda hacia mí, y en un arranque intentó matarme con su habilidad. Pandora. Toda tu sangre empezará a presionar tu cabeza. Pandora intentó usar su habilidad, sin embargo. Igual que antes, nada pasó. Desde ahí siguieron más intentos repulsivos de asesinarme, pero lo único que me había afectado eran los gritos histéricos de esta loli demoníaca. En un arrebato de ira, Pandora intentó estrangularme, y aunque, a pesar del tamaño de sus manos no era el adecuado para eso, lo que más me llamó la atención era que no sentía ningún dolor. Por más que Pandora apretara mi cuello con toda su fuerza, simplemente no recibía ninguna molestia o daño, era como si en este espacio fuéramos simplemente inmortales. Viendo esto, intenté probar yo también, lanzando un codazo a esa detestable bruja, pero al momento de contactar, sentí como si hubiera golpeado una almohada, no podía ejercer daño alguno por más fuerza que pusiera en mis brazos. Lo cual en cierta manera me alivió, aunque otra parte mía también se frustró, quería hacerle pagar a como de lugar a esa maldita loca que me había arrebatado tanto.
Pasaron lo que parecieron unas horas antes de que Pandora decidiera rendirse. De verdad que era obstinada, le había seguido el juego de intentar matarnos al principio, pero luego de ver que nada sucedía al golpearnos, solo decidí sentarme mientras la veía hacer un berrinche. Pandora, ¿por qué simplemente no desapareces? Es realmente asqueroso tener que verte todo el tiempo. Lo último que quiero ver por la eternidad es tu estúpida cara. Pandora gruñó esto último. La verdad, si bien me sentí algo ofendido, era realmente extraño ver como la líder de todo el culto de las brujas, un ser milenario como ella, estuviera haciendo un tremendo alboroto, a pesar de que en sus anteriores encuentros, había sido solo una mujer de pocas palabras y sonrisa confiada. Como si todo estuviera bajo su control, lo que claramente en esta dimensión no era así. Subaru. Yo tampoco quiero ver tu feo rostro, pero no por eso haré un berrinche. No sé tú, pero justo ahora no te ves nada vanagloriosa, bruja. Me seguí burlando de ella y sentí un gran disfrute cuando vi que su rostro se ponía rojo de la furia. Pandora. ¿De qué hablas? ¿Que mi rostro es feo? Vaya blasfemia acabas de decir. ¿Acaso no sabes que de donde vengo mi rostro era la definición de perfección? Seguramente no conoces acerca de belleza, como siempre andas junto a esa aberrante medio elfa. Pandora se cubrió la boca con burla y por primera vez ella tocó un punto sensible mío. Subaru. ¿Acaso dices que Emilia Tan es fea? Ja, como si alguien como tú pudiera siquiera saber el concepto de belleza, después de todo que has visto al espejo. Si bien tienen rasgos suaves, no tienes para nada la madurez y ternura de Emilia Tan, no llegas ni a los talones, eres solo una amargada loli bruja. La miré con una sonrisa claramente hostil. En sus sueños esa loca sería tan hermosa como Emilia. Tal parece que mi comentario también le desagradó, puesto que se levantó y aireada se puso frente a mí. Pandora. ¿Cómo te atreves a decir que soy alguien inferior a esa semielfa? ¿Acaso crees que alguien tan parecido a la maldita bruja de los celos es superior a mí? ¿Crees que Satella es más hermosa y poderosa que yo, la gran bruja de la vanagloria? Pandora acercó mucho su rostro al mío, encarándose, su voz era amenazante, destilaba un odio tan puro, que me sorprendió por un instante antes de que mi rostro también se endureciera. Subaru. ¿Y qué si lo hago? ¿Qué vas a hacer? ¿Estrangularme con esas pequeñas manos hasta que se te pase el berrinche? La desafié, no iba a intimidarme, ni aunque tuviera su factor de bruja activo lo haría, y sabía bien que en este lugar no podría hacer nada. Pandora gruñó como nunca antes, y me miró furiosa antes de voltearse rápidamente e irse a otra esquina, acurrucándose ahí y permaneciendo silenciosa, como si dijera que no valía la pena gastar palabras conmigo. Internamente suspiré algo aliviado, tampoco quería seguir perdiendo el tiempo peleando con esa loca, solo la ignoraría por lo que resta de la eternidad. Y así pasaron las horas, horas que luego parecieron días y, finalmente semanas. Nadie había dicho nada después de esa última discusión. En ese tiempo había descubierto algunas cosas de este lugar. En este espacio no necesitábamos comer ni dormir, nuestras necesidades fisiológicas tampoco eran problema, era casi como si nuestro cuerpo se hubiera congelado en el tiempo mismo. A pesar de todo lo anterior, probé algunas veces y si era capaz de entrar en un estado similar a un sueño profundo, solo que en este espacio, desprovisto de día y de noche, la verdad no hacía diferencia. Podríamos decir que el sueño era simplemente utilizado como medio para escapar momentáneamente de este vacío infinito.
No pasó nada rescatable, la verdad. Pandora y yo nos habíamos mantenido apartados, y aunque inicialmente eso no era ningún problema, la verdad el mantenerme en silencio por toda la eternidad empezó a pasar factura. Llegó un momento en que simplemente quise gritar, para por lo menos darle algo más de vida a este maldito lugar, pero lo descarté, ya que no quería darle el gusto a esa maldita de verme desesperado. Sin embargo, para mi sorpresa el silencio no permaneció mucho tiempo, puesto que este fue roto por Pandora, quien empezó a murmurar en sueños. Pandora. Satella, maldita bruja. Por tu culpa, madre y padre, no lo merecían, quemados de tal forma, todo es tu culpa. La hasta ahora silenciosa bruja había empezado a soltar murmullos. Dormida, lo cual me interesó enormemente. Tal parece que ella culpaba a Satella por algo. Mi mente divagó un poco intentando unir algunas piezas. Con esa información, él había estado en la biblioteca de Flugel, así que tuvo acceso a información de hace 400 años. En el diario personal del sabio, se había mencionado que las brujas originalmente eran mujeres normales, las cuales habían venido de familias como cualquier otra, al menos hasta que su factor de bruja se activó. No se mencionó a Pandora en muchos párrafos, más que una cuenta descripción de algunas de sus habilidades, aunque si bien no hubo mucha información de ella, de las que sí escribió bastante fue de Satella, dándole gran parte de este libro a sus anécdotas con ella. El caso es que en cierta noche de uno de sus viajes, él menciona que Satella en un acto de confianza le contó cómo su aldea había sido quemada hasta las cenizas, que no pudo llegar a tiempo para detenerlo, y que siempre se culpó, ya que consideraron a su pueblo blasfemo, ya que ahí fue donde ella había nacido. Hasta ahí, una historia interesante, pero que no se relacionaba con lo dicho por Pandora, de no ser por el hecho de se comenta que en ese pueblo Satella perdió a una apreciada amiga, la cual nunca la perdonó por lo que había causado. Satella no le quiso decir el nombre a Flugel, pero la describió por un sobrenombre, Tora. En ese momento algo en la mente de Subaru hizo clic y miró fijamente el lugar donde estaba acostada la bruja de cabello platino. Todavía habían muchas incógnitas, pero sentía que había encontrado algo importante en este interminable pozo de misterios que era esa mujer. Dependía de él, cómo usaría esa información, quién sabe, capaz podía atormentarla con eso como castigo por todas las atrocidades que había cometido, aunque algo en su corazón lo golpeó, no sabía si era su instinto de héroe, o el hecho de que él también sabía lo que era el perder a sus padres. Obviamente no la perdonaría, no después de todo el sufrimiento que había causado, a él, a sus amigos, a Meili. Suspiro para aclarar sus pensamientos. Por suerte, tal parecía que esta dimensión tenía la propiedad de calmar las emociones fuertes o negativas. No sabía si esto era una especie de regalo que Flugel le quería dejar a Satella, pero agradeció que funcionara en este momento, si no, no sabría qué tipo de pensamientos grotescos pasarían por su cabeza ahora mismo. Si no fuera así, probablemente terminaría perdiéndose a sí mismo. De todos modos, decidió dejarlo pasar por ahora, ya podría sacar más información cuando ella despertara. Después de todo, ese era uno de los talentos que más había desarrollado en todo este infierno que fue la Guerra Santa. ¿Qué tal a toda la gente? Disculpen que este capítulo sea corto, pero era eso o dejarlos sin capítulo por una semana más, ya que estaré fuera por 7 días debido a un viaje, así que al menos quise adelantarles esto. El siguiente cap sería ya desde el punto de vista de Pandora, lo escribiré regresando de mi viaje. Aprovechando esto, quería agradecerles a todos por
sus votaciones y mensajes. Me alegro bastante que esta historia haya sido bien recibida. Un saludo a todos, nos leemos en otra ocasión. Capítulo 3, Sellados, parte 2. Puff Pandora. Abrí los ojos y ahí estaba de nuevo, esa oscuridad que se extendía por todo el infinito, un recordatorio palpable de esta estúpida eternidad. Desde que fuimos sellados en este vacío interminable, había logrado convencerme de que mi situación era solo temporal, que el control seguiría siendo mío, como siempre lo había sido. Sin embargo, en este instante, en este espacio alejado de todo lo que alguna vez conocí, y después de varios intentos de estrangular a mi compañero de celda, al fin pude aceptar la realidad. El humano me la había jugado de una forma que ni siquiera yo había anticipado. Lo observé, esa criatura humana, cuya presencia era tan molesta que hacía que el paso del tiempo se volviera aún más insoportable. Su sonrisa burlona, sus continuas provocaciones. Era realmente un martirio el saber que pasaremos la eternidad aquí. Casi hubiera preferido ser encerrada con Satella en este maldito lugar. Sé que puede sonar exagerado, pero ¿pueden culparme? El tipo literalmente no había dejado de ser exasperante desde el inicio, que la eternidad esto, que Emilia tan aquello, que la mayonesa es comida de los dioses, por Od Luguna, simplemente acaben con mi sufrimiento. En un inicio, lo consideré una pieza más en mi partida, una ficha de ajedrez que jugaría a mi favor contra la bruja de la envidia, que mejor que usar a su heraldo más amado en contra de su voluntad, simplemente una venganza poética. Subaru, como se llamaba aquel hombre, no era más que un mortal insignificante en comparación con todo lo que yo había logrado. Un simple humano que osó desafiarme, a mí, la gran bruja de la vanagloria. Qué arrogante y patético tenías que ser para intentar aquello. Todo iba de acuerdo al plan, las estrellas se alineaban a mi favor como siempre, pero entonces me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Su persistencia. Al principio, pensaba que sería fácil deshacerme de él, enviando a alguno de mis arzobispos. ¿Quién podría imaginar que un hombre, sin fuerza suficiente para levantar un simple mazo y que bien podría ser considerado el más mediocre de los caballeros, sobreviviría a ataques de seres favorecidos por los evangelios? Algunos de estos arzobispos, incluso, podrían rivalizar con las brujas que conocí en mi tiempo. Como Regulus, por ejemplo. Aunque ese tipo resultó ser un reverendo imbécil, y un pervertido de primer nivel, un desperdicio absoluto, me compadezco por sus esposas. Realmente debió haber sido una tortura el escuchar sus monólogos interminables. Me pregunto si ninguna consideró ponerle un bozal. En fin, a lo que voy, Subaru logró burlar la muerte una y otra vez, y siempre, contra todo pronóstico, salía victorioso. Aquello parecía tan irreal, hasta que conseguí averiguar el motivo. No fue fácil, pero al estar cerca al campo de batalla, pude sentir un olor emanando de él, el olor de mi peor enemiga, la bruja de la envidia. No saben cuánto odiaba esa asquerosa habilidad que le dio Satella. Fue la fuente de mis dolores de cabeza más grandes. Durante la guerra, literalmente, no había plan o estrategia que pudiera cubrir todos sus bucles. Mis ojos se fijaron en él con una mirada sigilosa. Se había mantenido imperturbable, buscando ignorarme desde nuestra última discusión, pero algo había cambiado en las últimas horas. Seguramente creyó que no me daría cuenta, pero podía sentir su mirada insistente por más que intentara camuflarla, y eso me incomodaba. Sin embargo,
También podría sacar provecho de esto, así que moviendo mi rostro un poco, hice que nuestros ojos se encontraran, vi su leve sorpresa, pero esta solo se ensanchó cuando le guiñé el ojo con una sonrisa burlona en mis labios. ¿Te gusta lo que ves? Susurré con mis finos labios. Seguramente ahora mismo esté todo rojo y avergonzado. Toda esa charla sobre cómo Emilia, esa estúpida semielfa, era la más hermosa ante sus ojos, y ahora, míralo, era obvio que había algo que no podía ignorar. Sus ojos ya no se apartaban de mi presencia. Puedo comprenderlo, después de todo, ¿quién podría resistirse a la bruja de la vanagloria? Tendrías que estar realmente ciego para no notar la diferencia entre un Ferrari y un Tico. Pequeña referencia aquí XD. Por un momento, pareció que salió de su trance puesto que levantó una ceja y luego sonrió con una estúpida arrogancia. Subaru. Vaya, veo que la bella durmiente al fin se despertó. Pandora, o debería decir, la gran bruja de la vanagloria. Pandora, la que todo lo sabe y todo lo puede, claro, todo excepto salir de este lugar, pero bueno, dime, ¿acaso vas a seguir intentando seducirme? Vamos, sé que soy muy guapo, no por nada Emilia Tan siempre se ponía celosa cuando andaba cerca de otras chicas. Pero al menos disimula un poco la próxima vez. Oye, ¿por qué tienes cara como si hubieras chupado un limón? ¿No vas a decir nada? ¿No te quedarás muda por toda la eternidad, o sí? El infeliz se acercó con una sonrisa burlona, sentándose frente a mí. Levanté una ceja, visiblemente irritada por su actitud pomposa. Pandora, ¿acaso la idiotez también es uno de tus talentos? Ni en tus sueños intentaría seducir a un animal como tú. Soy demasiada mujer para tan poca cosa. Lo miré despectivamente y con claro asco. No entiendo cómo los estúpidos de tu consejo de inútiles decidieron hacerte comandante de las fuerzas especiales de tu reino. Seguramente estaban desesperados. En fin. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué esperabas, humano? ¿Una charla filosófica contigo? Eso sería una pérdida de tiempo para alguien como yo. Parece que mi comentario no le afectó mucho pues se encogió de hombros, pero pude notar una ligera duda en su mirada cuando le pregunté acerca de su puesto de comandante. Ese idiota probablemente tampoco entendía cómo había llegado a obtener tanto poder. ¿Cómo rayos perdí ante este tipo? Cierto, intentos infinitos. Antes de caer en la depresión, la mirada de Subaru cambió, adoptando un tono desafiante. Subaru. No me hagas reír, Pandora. Sí, puedes cuestionar mis métodos, pero no puedes negar mis resultados, y como prueba de ello, aquí estás, atrapada conmigo y no jugando a la casita con tus arzobispos como hubieras querido. Y no me digas que de verdad prefieres pasar todo tu tiempo en esta prisión sin decir ni una palabra. No será una charla filosófica, pero al menos puedes simular que es como las fiestas de té de Echidna, aunque claro, sin los test de procedencia cuestionable. Volviendo al caso, debes tener historias fascinantes. Seguro que todo ese poder del que tanto hablas debe venir con algunas anécdotas interesantes, ¿no? Lo miré con cierta duda, como que test de procedencia cuestionable. Ahora que lo pensaba, nunca supe de dónde sacaba Echidna los insumos de su té. No me digas que ella. Sacudí la cabeza de solo pensarlo. Me enfoqué nuevamente en el tema importante, si se le puede llamar así. Un simple humano, hablando sin respeto sobre los poderes de una diosa como yo. ¡Qué osadía! Pandora. Mi vida no es una colección de historias para entretenerte, humano. No eres digno de conocer mi pasado, ni de que te lo comparta. Tienes mucha suerte de que no pueda matarte aquí por tu insolencia.
Subaru me miró fijamente, sus ojos no reflejaban miedo, sino una mezcla de desafío y curiosidad. Algo en su mirada comenzó a molestarme aún más. Subaru. Ya, siempre la misma amenaza. Pero sabes, Pandora, tengo una teoría. Tal vez no sea que no quieras hablar de tu pasado, sino que no puedes, ¿verdad? Todo ese poder del que tanto presumes no puede ser gratuito, seguramente. También debe venir con algunas limitantes, toma de ejemplo el mío. Todo el mundo tiene una debilidad que preferiría olvidar. Incluso tú, ¿no? Su tono empezó despreocupado, pero pude sentir una chispa de empatía en sus palabras. Eso me tomó por sorpresa y, en un instante, sentí como una oleada de molestia comenzaba a burbujear en mi pecho. Pandora. Te repito, humano, no me interesa tu curiosidad. Y lo que es peor para ti, no tengo por qué compartir nada con alguien como tú. Lo reté con la mirada, pero él siguió sonriendo, más tranquilo. Ahora, sin apartar sus ojos de los míos. Subaru. Ah, entonces, ¿me lo vas a ocultar, eh? Es que a veces, las personas que más gritan, son las que más intentan esconder. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuanto más fuerte hablas, más intentas ocultar. Pandora. Mecanismo de defensa, dices, como si necesitara esas ridiculeces. No soy tan patética como para requerir las artimañas que usan los perdedores como tú y tus amigos. Pero si estás tan empeñado en hacer tu buena acción del día, realmente deberías recomendárselo a tu amiguito, el pelirrojo santo de la espada. Se ve que necesita algo para convencerse de que tiene una familia feliz esperándolo luego de la guerra, claro, si ambos logramos salir de este sello. Subaru. Ey, no te metas con Reynard, aunque no puedo negarlo, realmente debería llevarlo a terapia familiar junto al viejo William. Pero en fin, ese no es problema tuyo, además esas son fuertes declaraciones. Para alguien que ni siquiera tiene familia, y la casita que armaste con tus arzobispos no cuenta. Aunque bueno, supongo que el concepto de familia es algo que una diosa como tú nunca podrá conocer. La última palabra de Subaru, sin que yo me lo esperara, me golpeó como una daga envenenada. Mi respiración se hizo pesada, y en mi mente, los recuerdos que tan cuidadosamente había guardado empezaron a fluir como un torrente desbocado. La mención de la palabra familia retumbó en mi mente como un eco destructivo, ahogándome en una espiral de confusión y añoranza. Vi su rostro, no era la típica expresión de alguien que se siente superior. No. Era algo más. Algo que no lograba identificar. ¿Empatía? ¿Desdén? No sabía qué era, pero sí sabía que algo dentro de mí se quebraba. ¿Qué sabría él de la familia? ¿Qué sabía de lo que es perderlo todo? De ver cómo todo lo que amaba se hacían cenizas ante sus ojos. De cómo una deidad poderosa como yo, que deslumbraba a los humanos con su belleza, su conocimiento, y su fuerza, había sido despojada de todo lo que la ataba a la tierra. Mi respiración se hizo entrecortada, mis manos temblaron al sentir el dolor en mi pecho, ese mismo dolor que había enterrado tan profundamente en mi ser, como una herida que nunca sanó. ¿Qué sabes tú de la familia? Murmuré, mi voz quebrada, carente de emociones. Los recuerdos, vívidos, inundaron mi mente, como si estuviera reviviendo aquel momento. Mis padres. La imagen de mi madre apareció, su sonrisa cálida, su voz suave, me miraba con ojos de adoración como si yo fuera la joya más preciosa de su vida. Una mujer cálida y refinada, una dama en toda la regla.
Mi padre, quien me enseñó a dar mis primeros pasos, me enseñó a cuidarme en un mundo lleno de maldad, me mostró lo que era la fuerza, la resiliencia, y sobre todo, el amor. Ellos, me amaban tanto, pero aún así. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, desbordándose y arrastrando mis esfuerzos por contenerlas. La rabia que había guardado durante siglos poco a poco estaba saliendo nuevamente a flote. No podía seguir ignorando el dolor. No podía seguir negando la realidad como siempre lo hacía. Me levanté de repente, mi voz estalló como un grito furioso. Pandora. No sabes lo que es perder a aquellos que amas, humano. No sabes lo que es tenerlos a tu lado, y luego ver cómo te los arrebatan, cómo los destrozan sin piedad. No sabes lo que es tener a tus padres suplicando por piedad mientras los queman en una maldita hoguera, y ser incapaz de hacer algo para salvarlos. El dolor que había estado ocultando estalló en mi voz, y Subaru, que antes me miraba con arrogancia, ahora no podía apartar la vista de mí. No había burla en sus ojos, solo sorpresa cautelosa. Algo en su mirada comenzó a cambiar. Yo había estado buscando venganza. Buscaba el poder para destruir esa realidad maldita. Incluso destruir el mundo hubiera estado bien, si eso significaba que podría traerlos de vuelta. Pero lo que realmente más añoraba, en lo más profundo de mi ser, era poder decirles lo que nunca pude. Que los amaba, que los necesitaba, que no quería perderlos. Pero ya no estaba en mis manos. Ya no podía cambiar nada. Ese pensamiento me aplastó aún más. Mi voz se quebró, y caí al suelo, incapaz de sostenerme. La tristeza invadió cada rincón de mi ser. Subaru permaneció inmóvil, callado, pero no había burla en su mirada, solo una compasión que no había anticipado. Subaru. Lamento tu pérdida, susurró finalmente, su tono suave. Pero te equivocas en algo, Pandora, yo sí sé lo que es perder a alguien importante, y mucho más de lo que puedes imaginar. Aquellas declaraciones, si bien fueron sorpresivas, no me desagradaron, ni me parecieron palabras vacías. Para mi gran sorpresa, fueron muy reconfortantes. Sentí aceptación, y en cierta manera una gran liberación al compartir lo que tanto guardaba con alguien que había pasado por algo similar a mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí como las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse, aunque no sabía si eso significaba un signo de recuperación o solo el comienzo de un dolor aún más profundo. Puff narrador. Pasaron los días, o más bien, lo que para ellos parecían meses dentro de esa prisión eterna, donde la oscuridad era su único compañero y el vacío su constante testigo. Lo que comenzó como una relación marcada por la incomodidad y la hostilidad, empezó a transformarse en algo inesperado, algo que Pandora jamás habría anticipado. Las conversaciones, que al principio se limitaban a rápidos intercambios llenos de desdén, comenzaron a prolongarse. Poco a poco, Subaru y Pandora empezaron a compartir más de lo que habían querido. Había algo en el aire, una especie de rendición tácita que les permitió soltar sus defensas, aunque las bromas y los comentarios afilados no desaparecieran. Pandora, la gran bruja de la vanagloria, comenzó a aprender más sobre el humano que la había desafiado una y otra vez. Lo que empezó como violencia y hostilidad, empezó a convertirse en calma y entendimiento mutuo. Obviamente seguían teniendo sus discusiones, pero no eran ni de lejos tan fuertes como antaño. Incluso se atrevería a decir que había un cierto respeto entre ambos, aunque ella jamás lo admitiría. Pandora. Entonces, ¿realmente sigues pensando que podrías
¿Salvar a esa semielfa? La voz de Pandora había cambiado. Ya no era tan fría, tan distante. Ahora, una curiosidad casi palpable se había infiltrado en sus palabras. Subaru. ¿Qué quieres decir con eso? El tono de Subaru, aunque despreocupado, tenía una pizca de sorpresa. Sin embargo, Pandora se sentó más erguida, con la clásica etiqueta que le había inculcado su madre que debía tener una señorita de clase. Algo de seriedad se reflejaba en sus ojos. Pandora. Que no entiendo. ¿Cómo sigues pensando en ella de esa manera con tanto fervor? Después de todo lo que has pasado y muerto por su culpa, ¿Emilia realmente no te habrá olvidado ya? ¿Vale la pena siquiera seguir recordándola aún, sabiendo que nunca la volverás a ver? Subaru rió, su risa era ligera, pero había una ternura en su tono que hizo que Pandora frunciera el ceño. Subaru. Sí, sin duda alguna Emilia Tan es alguien difícil de olvidar. No me digas que no entiendes por qué, Pandora. Ella tiene algo especial. No es solo su belleza, aunque no puedo negar que obviamente la tiene. Sin embargo, eso no es lo mejor de ella, sino su corazón, su bondad. Es alguien que nunca me reprocharía por más que la tratara mal, y siempre intentaría apoyarme a su manera. Es un ángel que siempre me da almohadas de regazo cada que me ve deprimido, me hace sentir como si estuviera en el paraíso. Pandora apretó los dientes, una sensación extraña le recorrió el pecho. Su mente trató de racionalizarlo, pero las palabras de Subaru la hacían rabiar por razones que no comprendía completamente. ¿Qué tenía esa semielfa que ella no tuviera? Pandora, con toda su belleza y poder, no podía entender cómo Subaru podía seguir siendo tan profundamente enamorado de una mujer como Emilia. ¿No veía la diferencia de niveles? ¿Acaso no se daba cuenta de lo que tenía justo frente a él? Además, ¿y que si le daba unas estúpidas almohadas de regazo, ella podría hacerlo 1000 veces mejor? Pandora. Qué patético. Solo eso pudo murmurar para dar su opinión. El suspiro de Pandora fue suficiente para hacer que Subaru la mirara con una sonrisa burlona. Subaru. ¿En serio? ¿De nuevo con eso? Te cuento mi linda historia de amor, y solo suspirarás. Pandora lo miró fijamente, pero en sus ojos brillaba algo más que desdén. Era celos. Una emoción que nunca había experimentado tan abiertamente. Aquel humano, con su mirada tan apasionada hacia esa semielfa, despertaba algo en ella, algo que no podía controlar. Pandora. No entiendo cómo puedes seguir enamorado de ella. ¿No hay otras mujeres más bellas en el mundo? ¿Por qué la eliges a ella? Subaru la observó en silencio por un momento, como si estuviera ponderando sus palabras. No. Parecía sorprenderle la pregunta, pero su respuesta no era la que Pandora esperaba. Subaru. Es fácil, Pandora. Es porque, a pesar de todo lo que soy, a pesar de mis defectos y mis errores, ella me sigue aceptando. No importa lo que haga o diga, ella siempre está ahí. Y aunque sé que no soy perfecto, ella me hace querer ser mejor. Eso es mi razón para seguir adelante. Puff Pandora. Pandora sintió una punzada en el pecho, una sensación extraña que se extendió por su cuerpo. Nunca había comprendido esa clase de amor, ese amor que Subaru sentía por Emilia. Un amor que, a pesar de todo, parecía inquebrantable. Y sin embargo, algo dentro de Pandora se revolvía, cuestionando si, tal vez, ella había desarrollado algo más que solo respeto por ese humano. ¿Cariño? No. No podía ser eso. Estaba atrapada en este lugar, en esta dimensión que me obligaba a confrontar las partes de mí que había intentado ocultar durante siglos.
Había sido una bruja durante tanto tiempo que la posibilidad de sentir algo por un ser tan insignificante como él parecía absurda. A veces, veía su mirada vacía, su gesto resignado mientras me ignoraba o provocaba. Al principio, lo hacía para provocarme, lo sabía. Pero había momentos en los que su rostro reflejaba algo más. Cansancio, agotamiento, una especie de tristeza que no encajaba con la imagen que tenía de él. Esos momentos, cuando se quedaba en silencio, sus ojos se volvían vulnerables. Quizás no era tan inútil como pensaba. Quizás su lucha, su insistencia en no rendirse, se debía a algo más profundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien como él, que había perdido tanto, seguía luchando? Y me detuve. ¿Por qué me importaba? ¿Qué derecho tenía yo, la bruja de la vanagloria, la que había causado tanto daño, la que había hecho tanto sufrimiento, a preocuparme por lo que sentía Subaru? Al principio, lo ignoré. Pensé que sería solo una fase, un momento que pasaría, pero no fue así. En cada conversación, cada palabra que intercambiamos, veía más y más de él. No solo de su humanidad, sino también de sus pensamientos, de sus miedos y dudas. Él, tan valiente, pero tan frágil. Lo comprendía mejor que nadie, pero me negaba a aceptarlo. Mi orgullo, mi historia, mi existencia misma como bruja, me obligaba a rechazar cualquier atisbo de simpatía por él. Cuando me habló de su promesa a Emilia, de sus planes, de lo que había perdido, su voz tembló. No pude evitar notar cómo su espíritu se resquebrajaba. Ese pensamiento tan firme, tan reacio a ceder, comenzó a convertirse en algo más. Empecé a preguntarme si yo, Pandora, la gran bruja, la que había dado origen a tantas tragedias, podría ser capaz de comprender realmente lo que él sentía. No era tan fácil ignorarlo. No podía seguir simplemente despreciándolo, no después de todo lo que había compartido, no. Capítulo 4, Sellados, parte 3. Puff Subaru. Los días dentro del vacío se me hacían cada vez más interminables, ya ni siquiera podía distinguir si habían pasado meses, o por el contrario, finalmente habíamos superado la barrera de los años. Al principio, era divertido ver la cara de sufrimiento de Pandora cada que otro de sus intentos por desvivirlo era frustrado, pero después de cierto incidente la relación entre ellos se había vuelto más cordial. No sabía si ese era el término adecuado, pero lo que sí sabía es que con el tiempo, algo extraño comenzó a suceder. Pandora y yo comenzamos a hablar. Más de lo que nunca hubiera imaginado. Al principio, las conversaciones eran cortas, amargas, casi siempre llenas de desdén de su parte, como si me considerara una molestia. Y no me extrañaba, después de todo, yo había sido el que la había traído aquí. Nótese mi orgullo en eso, había logrado encerrar a una diosa todopoderosa dentro de un sello eterno ja. En su cara, malditos arzobispos perdedores buenos. Para nada. Ni con todos sus evangelios pudieron evitar que un simple don nadie les ganara la guerra santa. Dejando de lado mis aires de gloria, pronto me sorprendí, encontrándonos a Pandora y a mí en una especie de extraña rutina. Yo comenzaba a contarle cosas sobre el mundo que habíamos dejado atrás, mis perspectivas respecto a sus costumbres y la de mis amigos, sobre mis anécdotas con Emilia, y, aunque sus respuestas eran sarcásticas, al principio, podía ver cómo Pandora se iba abriendo, casi sin darse cuenta. Ya no era solo hostilidad y su característico mal humor. Ahora, incluso mostraba curiosidad por lo que decía, algo que nunca había imaginado de una bruja tan altiva.
Sin embargo, me percaté del mayor cambio cierto día, mientras hablábamos sobre cosas sin mucho sentido, me di cuenta de algo extraño. Estaba haciendo lo que solía hacer. Cada vez que hablaba de Emilia, resaltaba lo hermosa que era, más que cualquier otra mujer que hubiera visto, y en mi rostro inevitablemente aparecía esa especie de sonrisa estúpida, que no había menguado ni siquiera con el pasar de los años. Sin lugar a dudas ella era un ángel. Emilia es tan encantadora, dije sin pensar, como de costumbre, soltando una risa ligera de añoranza al recordar una de nuestras últimas interacciones. Sin embargo, al ver el agrio rostro de mi compañera supe que algo definitivamente estaba mal con ella. Pandora, que se encontraba cerca de mí, se tensó de inmediato. Su mirada, siempre desafiante, parecía volverse algo más. No estaba seguro de lo que estaba viendo, pero lo noté. Aquella mirada que siempre tenía cuando hablaba de Emilia, como si no quisiera darme el gusto de saber que algo en ella realmente se agriaba cada vez que la mencionaba. A veces pensaba que lo imaginaba, pero luego ocurría de nuevo y definitivamente no podía seguir pensando que era una coincidencia. Pandora me miró desde su lugar, frunciendo el ceño con una ligera mueca de incomodidad. Pandora, es necesario seguir con tus melodramáticas historias sobre esa semielfa. Emilia esto, Emilia aquello, por Odluguna. Dame un maldito respiro. ¿Te gustaría acaso que te contara mi vida amorosa también? ¿Te gustaría saber el nombre de todos los hombres que clamaron por un poco de mi atención? Porque si es así, te puedo deletrear cada uno de sus nombres por la maldita eternidad. Para entonces ya podía ver que estaba a punto de darle un ataque histérico, pero decidí dejarla continuar. Pandora. O mejor aún, ¿por qué no te cuento sobre todas las declaraciones de amor que me han hecho? Créeme, al ser la mujer más bella sobre esta faz de la tierra, confesiones nunca han faltado en mi haber. ¿Te gustaría escuchar eso? Dijo, casi con desdén y sorna, pero pude apreciar cómo a pesar de ese intento de fingir indiferencia, su mirada me escrutaba insistentemente, como si buscara una reacción mía en todo esto. Me sorprendí un poco por sus palabras, es decir, ¿quién no se extrañaría si tu mortal enemiga de la nada te empieza a hacer una escena de celos? No era la primera vez que mencionaba a Emilia, pero en otras ocasiones Pandora simplemente me respondía con indiferencia, tal vez incluso algo de burla, como siempre. Pero esta vez, realmente no sabía qué pensar. Estaba molesta. Molesta era un eufemismo, estaba furiosa. Subaru. No te lo tomes tan a pecho, vamos, ya sabía que eras popular, no tenías por qué restregármelo en la cara. Le dije, intentando calmar la situación, pero la verdad era que me sentía desconcertado. Pandora, celosa. Eso no tenía sentido, ¿verdad? Era una diosa, o al menos eso decía ella, la mismísima bruja de la vanagloria, una existencia superior a todo lo que conocía y que trascendía los conceptos de la realidad, y por sobre todo la mujer más irritante que había conocido en mi vida. Esa mujer no podía estar sintiendo celos ahora mismo, ¿cierto? Sin embargo, ahí estaba ella, mostrándome que no era la bruja sin sentimientos que pensaba. Al inicio, su cuerpo temblaba ligeramente luego de haberme dado todo su discurso. La rabia era palpable, pero había algo más. Algo que no podía identificar, y eso me confundía y aterraba a partes iguales. Subaru. Pandora, comencé, tratando de que mi voz sonara relajada, no es para tanto. Solo estaba hablando de Emilia. ¿Sabes? Es una persona importante para mí, rayos, estaba incluso a punto de casarme con ella, no veo la razón para que eso te altere tanto, ¿o sí?
La respuesta no tardó en llegar, pero esta vez, su tono era diferente, no estaba tan furiosa, pero sí más hiriente. Pandora. ¿Casarte? Claro, de seguro solo alguien tan patético como tú tendría un sueño tan mediocre como el de jugar a la casita con tu princesita buena. Para nada. ¿De verdad la consideras tan especial, Subaru? ¿Crees que porque esa sucia semielfa te hizo sentir especial, vas a conseguir la felicidad de alguna manera? Eres solo un iluso. Un completo idiota. Su tono subió un nivel, y me sorprendió lo furiosa que estaba. Esos ojos azules que antes reflejaban la calma de un cielo despejado, ahora solo mostraban una frialdad comparada al más frío de los inviernos. Pandora. Ella, esa niñata que solo está jugando a fingir ser una verdadera mujer, no tiene ni idea de lo que es realmente el amar a alguien, no ha sufrido la pérdida de nadie para valorar lo suficiente ese sentimiento. Es más, apuesto a que ya se habrá ido con el primero que le haya hablado bonito, y tú eres un tonto por seguirla, por aferrarte a ella como si fuera lo único que te quedará en esta miserable vida. Una ola de rabia se apoderó de mí al escucharla hablar así de Emilia. ¿Quién se creía ella para decir toda esa mierda? Fue su culpa en primer lugar que no pudiera estar junto a ella. No podía quedarme callado, no después de todo lo que había dicho. Sentí como mi rostro se contorsionaba de ira. Subaru. ¿Cuál es tu maldito problema, Pandora? ¿Qué diablos te ha hecho Emilia para que hables así de ella? ¿Realmente la odias tanto? ¿Es que acaso estás celosa de ella? La frustración y la furia se acumulaban dentro de mí, por lo que solté lo primero que vino a mi cabeza, sin saber lo que eso desencadenaría. Pandora me miró con un brillo asesino en los ojos, y fue entonces cuando explotó. El sonido de su voz se hizo más cortante, como si todo el odio acumulado finalmente hubiera salido de su boca. Pandora. ¿Qué te hace pensar que estaría celosa de esa cualquiera? ¿Crees que eso es posible? Una diosa como yo jamás sentiría celos de una existencia tan mundana como esa, y menos por ti, menos por alguien como te. El maldito que se atrevió a encerrarme, a apartarme de mi destino, a arrebatarme mi victoria sobre todos los que alguna vez se creyeron superiores a mí. Me ofendiste, me humillaste, y lo peor de todo, te atreviste. Te atreviste a intentar comprender mi dolor, me diste tu mano cuando nadie te lo pidió, me engañaste con tu falsa empatía y bondad, intentando manipularme. Realmente me hiciste creer que había alguien con quien finalmente podía compartir mi pérdida. Me quedé sin palabras, asimilando lo que acababa de decir, pero Pandora no terminó ahí. Su mirada se tornó más sombría, y su voz, quebrada, resonó con una rabia contenida que me hizo dar un paso atrás. Pandora. Y lo peor, Subaru. Lo más cruel e imperdonable. Es que te creí cada una de tus mentiras, las atesoré en mi corazón, fueron mi nueva ancla en este maldito lugar, me ataste a ti de una manera que nadie se había atrevido en siglos, y no conforme con eso, diste tu último y más despreciable golpe, hiciste que me enamorara irremediablemente de ti. Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras, la fuerza y convicción con que las decía, el dolor punzante en cada frase al finalmente soltar todo lo que tenía retenido. La incredulidad me envolvió por completo, haciendo que me quedara inerte, estático, intentando asimilar todo lo que había escuchado. Fue por ello que no pude reaccionar a tiempo. Pandora, con un gesto lleno de furia y desesperación, se lanzó hacia mí. Esperaba de todo, gritos, una cachetada, golpes, incluso pasó por mi cabeza que me volviera a estrangular. Sin embargo,
Antes de que pudiera reaccionar, sus labios se estamparon contra los míos, con una intensidad inesperada, ardiente, tanto que dejaría a la princesa del sol como una mera llama. El beso fue violento, desesperado, lleno de emociones reprimidas. Mis ojos se abrieron de par en par, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. En ese momento, Pandora estaba rompiendo todas las barreras que tan meticulosamente había colocado. Todas las máscaras que había estado usando desde que la conocí se desvanecieron y me dejaron con solo una cosa, el rostro de una mujer afligida, la cual rogaba desesperadamente por aceptación. El beso, aunque tan pasional como fue, no duró mucho, o al menos para mí no fue suficiente el tiempo que permanecieron unidos nuestros labios. Cuando se separó, me quedé sin aliento, el rostro de Pandora estaba empapado en lágrimas. Su furia, antes palpable, se había desvanecido por completo, dejando solo una mirada rota y vacía. Me tomé unos segundos para recuperar la compostura, pero mis palabras salieron atropelladas, como si la realidad aún estuviera intentando abrirse paso en mi mente. Subaru. Pandora, ¿qué? ¿Qué demonios? La miré, esperando alguna respuesta lógica, alguna justificación para lo que acababa de ocurrir, pero la única respuesta que encontré fue el sonido entrecortado de sus sollozos. Sus lágrimas caían sin control, dejando marcas en su rostro, una imagen tan ajena a la mujer que había conocido hasta ahora. Cada lágrima que caía parecía cargar con hoz de sufrimiento, de dolor oculto, de sentimientos que Pandora había mantenido enterrados bajo capas de indiferencia y maldad. Pandora levantó la vista hacia mí, y sus ojos, tan fríos antes, ahora reflejaban una tormenta de emociones que no podía entender. Su mirada se cruzó con la mía, y por un instante, todo lo que había sentido por ella en el pasado, toda la rabia, todo el desprecio, se desvaneció. Quedé de pie allí, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento no tuviera sentido. Como si, en ese beso, algo fundamental hubiera cambiado. Pandora. ¿Lo entiendes ahora, Subaru? Su voz tembló, aún cargada de rabia, pero también de una tristeza insoportable. ¿Lo entiendes? No soy una mujer que se lanzaría con el primer hombre que viera, por más que pasáramos 1000 años juntos, no soy para nada sencilla cuando se trata de temas amorosos, he vivido sola durante siglos, impulsada por nada más que odio hacia el mundo, así que estoy lejos de ser perfecta, por más que lo proclame cada vez que pueda. Pero aún así, tú, te eres tan imbécil, tan increíblemente tonto, que hiciste que me enamorara de ti. Sus palabras se sintieron como un golpe directo a mi pecho. La incredulidad era ahora más fuerte que la confusión, pero, de alguna manera, pude escuchar lo que Pandora intentaba decirme. No estaba buscando excusas. No estaba buscando manipularme, en estos años atrapados, había aprendido cómo era realmente la llamada bruja de la vanagloria, y la conocía lo suficiente para saber que preferiría estar muerta, que hacer un espectáculo de tal calibre solo para engañarme. Ella simplemente estaba pidiéndole que abriera mi corazón y que la viera por lo que realmente era. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Pandora hizo un movimiento brusco, como si quisiera escapar de su propia vulnerabilidad. Se apartó de mí con rapidez, cubriéndose el rostro con las manos como si intentara borrar lo que acababa de pasar. Pandora. No. No sé qué esperaba. No sé qué demonios me pasa, pero no voy a arrepentirme. No quiero ser esa mujer que llora por alguien como tú, pero maldita sea, su voz se quebró, y por un segundo, sentí que lo que restaba de su orgullo se desvanecía ante mis ojos.
Eres un idiota, Subaru, pero de alguna maldita forma, eres el único idiota que me hace sentir de esta manera, y no sé cómo vivir con esto que siento. Mi corazón dio un vuelco. Era imposible comprender lo que sucedía aquí. Pandora, la mujer que había sido mi enemiga, mi carcelera, mi némesis, ahora se encontraba ante mí mostrando el tipo de debilidad que yo jamás hubiera esperado de ella. La observé en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, sin saber si debía acercarme, si debía huir o si debía simplemente dejar que todo esto se desmoronara. Subaru. Pandora, hablé en voz baja, como si tuviera miedo de empeorar la tormenta que ella misma había desatado. Esto, no lo entiendo, he pasado odiándote tanto tiempo, asesinaste a muchas personas amadas. Para mí. Me causaste tanto sufrimiento, que simplemente no podía pensar en nada más que verte sufrir. Sin embargo, al verte ahora frente a mí, simplemente no puedo ver al demonio que tanto daño me hizo. Maldición, realmente hubiera querido matarte con mis propias manos, pero al estar tanto tiempo encerrados, siento que al fin comprendo algo de ti. Obviamente eso no justifica tus acciones y jamás lo harán, y si hubiera la posibilidad de que algún día salgamos de aquí, créeme que te haré pagar por todos tus pecados, pero ya no como tu verdugo, sino como la única persona que puede comprenderte en este mundo. Tal vez no esté tan lejos de ser un idiota como tú dices, jeje. Tal vez, solo tal vez, aún haya algo de esperanza en poder corregir todo el daño que causaste. Pandora me miró de nuevo, sus ojos aún llenos de lágrimas, pero había algo más en su mirada ahora. Una mezcla de anhelo, impotencia, y a la vez una infinita tristeza, aunque N0 lograba entender completamente el por qué. Supe que realmente necesitaba a alguien que la guiara en ese momento, y había decidido firmemente que yo sería esa persona. Ya estaba harto de esa sensación de odio que amargaba mi boca. Todo había sido tan cansado desde esa estúpida guerra. Así que finalmente tomé mi decisión, decidí destruir este ciclo inmenso de odio que Pandora había empezado hacía tanto tiempo. Yo le daría fin con una simple acción, perdonar, pero no lo haría por simple gusto o pereza, lo haría para asegurarme que ninguna otra persona saliera lastimada como yo. Curaría a Pandora de esa rabia e infelicidad que la consumía para finalmente poner fin a todo. Pandora. No lo hagas, Subaru. No me hagas creer que yo aún tengo algún tipo de salvación, porque hasta yo misma sé que no la merezco. No te acerques a mí con tu falsa compasión. No soy una idiota, no quiero que me salves. Esto no es algo en lo que deberías meterte. Puede que ella dijera N0, pero en su voz, incluso con el veneno de sus palabras, había un dejo de desesperación. Desesperación que, al igual que su beso, no entendía, pero sentía de forma palpable. Por un momento, todo lo que había pasado entre nosotros parecía haber quedado en el aire, suspendido, flotando entre esa fuerza inexplicable que ambos compartíamos. Una conexión rota, compleja, más allá de la comprensión, pero irremediable. Subaru. Creo que ya hemos pasado el punto en el que podemos hacernos los desentendidos por lo que el otro haga. Estamos ambos atrapados en todo este asunto. Literal y figurativamente hablando. Y por más amenazas que me lances, Pandora, no tengo pensado abandonarte ni por un solo segundo. Además, creo que ahora me doy cuenta de que, tal vez, ambos estamos más rotos de lo que pensábamos. Pandora no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, sus lágrimas cayendo lentamente, sin que pudiera hacer nada por detenerlas.
algo se había roto entre nosotros, algo profundo y doloroso, pero, de alguna forma, también, algo nuevo había comenzado a formarse. Un sentimiento ambiguo, extraño, que ninguno de los dos estaba preparado para comprender del todo. Pero aún así, sentí que, por primera vez, Pandora y yo no éramos solo enemigos. Puff narrador. La oscuridad del vacío, esa vasta e interminable extensión que había sido su hogar durante tanto tiempo, ya no les parecía tan opresiva. A pesar de que todo seguía igual, a pesar de que el entorno no había cambiado ni un poco, lo que sentían ahora era diferente. Habían dejado atrás la enemistad, la indiferencia, las mentiras y las barreras. Lo que los unía ahora era una fragilidad compartida, una necesidad de comprenderse mutuamente, de sanar las heridas que habían dejado años, siglos, de soledad y odio. Pandora y Subaru, poco a poco, habían logrado encajar de una manera que ni siquiera ellos habrían imaginado en los primeros días del confinamiento. La compañía del otro, aunque dolorosa y compleja, se había convertido en algo natural. Se necesitaban, más de lo que ambos se atrevían a admitir al principio. Las sombras de sus culpas seguían allí, como una niebla densa que jamás desaparecía por completo, pero aprendieron a convivir con ellas, a no dejar que el dolor los consumiera. Las conversaciones eran ahora diferentes. Ya no se limitaban a discutir, ni a lanzarse pullas afiladas. Hablaban sobre todo, sobre nada, sobre el futuro que nunca creyeron posible. Subaru le contó a Pandora historias de un mundo que ya no existía, de momentos felices, de sueños rotos. Hablaron de los amores perdidos, de las promesas incumplidas, pero también de las esperanzas de un futuro mejor. Pandora, a su manera, comenzó a compartir partes de su vida, de sus recuerdos, de lo que había significado despertar sus poderes de diosa, lo invencible que se había sentido en ese momento, pero también de la soledad que le había tocado vivir durante siglos. En medio de esas conversaciones, los dos comenzaron a entenderse de una manera profunda, casi instintiva. Pandora ya no era solo la bruja de la vanagloria, la mujer que se había convertido en su enemiga, la fuerza destructiva que había marcado su vida. Ahora era alguien que, al igual que él, había sufrido, había perdido, y había sido consumida por sus propios errores y culpas. Subaru ya no era solo el tonto que había arruinado su vida, el chico que había llegado a desafiarla y desterrarla del mundo. Ahora era alguien con quien compartir esa carga, alguien con quien podía encontrar un respiro en medio del vacío infinito. Los días, meses, tal vez incluso siglos pasaron, pero el tiempo en el vacío ya no importaba tanto. No eran conscientes de cuánto había pasado, porque en su compañía, el tiempo se disolvía. Se abrazaban, a veces sin decir nada, solo por la necesidad de sentir que el otro estaba allí. A veces, compartían un beso, un gesto de cariño que desbordaba el amor no expresado en palabras, pero que ya no necesitaba más explicación. Había momentos de silencio, en los que las palabras sobraban. Se miraban, y en esos ojos cansados pero serenos, ambos veían algo que ya no se podía negar: la aceptación. No necesitaban decir nada más para entenderse, para saber que lo que compartían era real, algo que trascendía el odio y el resentimiento de los días pasados. Se habían convertido en el único refugio del otro, en la única fuente de calor que todavía quedaba en ese frío e interminable vacío. Pandora, por primera vez, dejó de verse a sí misma como una criatura invulnerable, invencible. En Subaru encontró una humanidad que no había tenido durante siglos. En él, vio algo que había perdido: esperanza.
A pesar de sus crueldades pasadas, a pesar de la destrucción que había causado, había algo en él que la hacía sentir menos sola. Y Subaru, por su parte, dejó de ver en Pandora a la mujer que había destruido su vida. Empezó a ver la fragilidad detrás de la máscara, el dolor detrás de su frialdad. La mujer que había sido su enemiga, ahora se convertía en su igual, en alguien con quien compartir la oscuridad, alguien que lo entendía sin necesidad de palabras. Juntos, compartieron sueños. Hablaron de un futuro donde pudieran escapar de la prisión, del vacío, donde pudieran vivir una vida diferente, una vida sin la carga de sus pasados. Subaru le habló de sus sueños de casarse, de una familia, pero también de sus nuevas esperanzas. Pandora estuvo conmovida y por su parte, le contó lo que siempre había deseado. Un lugar donde no fuera juzgada, donde pudiera vivir sin estar atrapada en su propia vanidad, sin estar atada a la imagen que los demás esperaban que fuera. Ambos, de alguna forma, soñaron con un futuro que ahora parecía posible, un futuro donde pudieran ser más que solo dos almas rotas en un vacío infinito. Y así, día tras día, noche tras noche, su conexión creció más fuerte. La luz de su relación, aunque nacida en la oscuridad, empezó a brillar con fuerza. A veces, entre las sombras, Subaru sentía la calidez de Pandora cerca de él, y se sentía un poco menos perdido. A veces, Pandora cerraba los ojos, y el sonido de la respiración de Subaru era todo lo que necesitaba para calmarse, para sentirse menos vacía. Sin embargo, nada es eterno, ni siquiera el lugar donde ahora estaban prisioneros, y eso lo supieron en el momento menos esperado. De repente, un día, sin previo aviso, una luz intensa invadió el espacio que había sido su hogar durante tanto tiempo. No era como cualquier luz que hubieran visto antes. Era una luz cálida, cegadora, que parecía prometer algo más allá de lo que conocían. Ambos se miraron, el miedo y la esperanza brillando en sus ojos. Pandora. ¿Es esto?, murmuró su voz temblorosa. Subaru asintió, sin poder decir nada más. Algo había cambiado. La prisión del vacío parecía estar cediendo, y por primera vez en mucho tiempo, sentían que la libertad era posible. La luz los envolvió, y mientras el vacío comenzaba a desvanecerse, Pandora y Subaru se tomaron de las manos, sin necesidad de palabras, sabiendo que el futuro, por incierto que fuera, era algo que podían afrontar juntos. Y, al final, en medio de la luz, la calidez y la compañía del otro fueron todo lo que necesitaban para dar el siguiente paso, hacia un nuevo comienzo. Sin importar el camino que tuvieran por delante, ahora sabían que no estarían solos. Y fin. Bueno, por ahora XD. Al fin acabe la parte del sello, no saben cuántas revisiones hice, y creo que aún así me faltaron más XD, pero como me animaron tanto sus comentarios, decidí traer antes el capítulo. A mi parecer, me sentí satisfecho al ver cómo lo narré y desenvolví, pero cada uno tendrá su opinión, espero no haberlo hecho mal esta vez jeje. Sin más, espero disfruten y sigan apoyando esta historia, la verdad se ha vuelto mi favorita con el tiempo. Un saludo a todos, nos vemos. Capítulo 5, Un mundo sin él. Buenas a todos. Antes que nada, gracias por todo el apoyo y comentarios a esta historia, lo que inició con un pequeño proyecto, la verdad me sorprendió al haber avanzado más de lo que esperaba para mí. En fin, recapitulando, este capítulo será para describir un poco el cómo está el mundo luego de la partida de Subaru. Como han visto, los anteriores capítulos fueron para narrar la evolución de Pandora y Subaru dentro del sello, pero ahora tocará contar un poco de todos los desastres que ocurrieron
luego de la guerra. Pof Emilia. Todo se había ido al infierno. O mejor dicho, este lugar era ahora mismo el mismísimo infierno encarnado. Porque cualquier lugar en el que no estés tú, siempre será eso, un infierno que está destinado a consumirse poco a poco. Luego de que Subaru usará el sello para encerrarse junto a Pandora, yo y Beatriz corrimos al lugar donde estaba la pequeña caja que ahora encerraba a mi caballero y a la maldita bruja que había causado todo esto. Estábamos exhaustas, habíamos librado una batalla por horas, pero aún así, eso era lo que menos me importaba, corrí con todo lo que mis piernas daban para al fin llegar hasta la caja. Tenía una forma simple, como si fuera una simple caja negra de madera. La observé fijamente. Y lo primero que hice fue intentar abrirla a la fuerza, no me importaba que la mismísima bruja fuera liberada, lo único en lo que podía pensar era en que Subaru estaba atrapado con esa loca, y cada segundo era vital para su supervivencia. Al principio usé una fuerza moderada, tenía miedo de romper la caja y que eso le hiciera daño a Subaru, pero mientras más pasaban los segundos más, me daba cuenta que por más que estuviera usando todas mis fuerzas, jamás podría abrir este sello. Pasó un momento y al fin Beatriz se puso a mi lado, sus ojos eran llorosos, y su expresión solo adoptó otro nivel de desesperación al verme con la caja en mis manos. Puff narrador. Beatriz. Supongo que ese tonto realmente lo hizo. Como siempre nunca escuchas a Betty y solo te lanzas al peligro dejando a Betty atrás. La pequeña Beatriz miraba vacía el artefacto donde ahora residía su contratista. Emilia. Vamos Beatrice, seguramente todo esto es parte del plan de Subaru, seguramente él solo está esperando el momento indicado para salir, ese tonto de mi caballero siempre fue así, ya verá cuando salga, lo regañaré bastante por hacernos preocupar. Jejeje. Beatriz observó cómo Emilia daba una sonrisa, pero eso no concordaba con lo descolocada que estaba su expresión y el aura fría que empezaba a salir de su cuerpo. Beatriz. Sé que lo quieres supongo, y créeme que estoy dando cada parte de mi ser para encontrar consuelo en tus palabras, pero Betty no puede seguirla engañándose. Él no saldrá de ese sello, ni siquiera la bruja misma lo podría romper. Y menos lo haremos nosotras con mi magia, ni con tu fuerza. La gran espíritu sentenció él desoladamente, sus pequeñas piernas temblaron, abrazando con fuerza un pequeño moño que Subaru le había dado durante la guerra, según él, un amuleto de buena fortuna y un símbolo de su eterno contrato. De esa forma siempre estarían conectados, no importaba donde quiera que estén, siempre estarían juntos. Beatriz en su momento no había sentido al completo el peso de esas palabras, pero justo ahora, era lo único a lo que podía aferrarse para evitar caer en la ansiosa desesperación que comenzaba a atraparla. No es justo, de hecho. Sin embargo, a pesar de la tristeza, algo nuevo empezó a aflorar en ella, era simplemente la negación, se negaba rotundamente a que todo terminara así. Había soportado 400 años de soledad para al fin conocerlo, y no estaba dispuesta a perderlo por una estúpida guerra. Y una aún más estúpida bruja con aires de diosa, se negaba completamente a eso. Miró a su costado para ver a la semielfa, la cual estaba empezando a crear un piso de hielo con su aura, se notaba que en cualquier momento entraría en un estado de locura. Por ello, suspiró y lanzó su ninja para destruir las estacas de hielo que salían del suelo a su alrededor. Esto pareció despertar a Emilia de sus propios pensamientos, mirando ahora a Beatriz. Beatriz. Supongo que sigues siendo tan inmadura como
Siempre, realmente después de todo lo que nos ha demostrado mi contratista, y te rendirás a la primera y simplemente solo te ahogarás en tu propia furia. Eso realmente sería un insulto para Subaru. La pequeña rubia miró a los ojos a Emilia, la cual reaccionó impresionada al escuchar el nombre de su amado. Tenía razón, si ella fuera la que hubiera sido encerrada, Subaru no se rendiría por tonterías como un simple sello, y que si ese sello es el que estaba diseñado para atrapar a la misma bruja por la eternidad, ella rompería todas las barreras que la separaran de su Subaru. Ella no dejaría que una maldita zorra de cabello plateado la separara de su God Ending con su caballero. Con renovada resolución Emilia se limpió sus lágrimas y miró a Beatriz decidida. Emilia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Betty sonrió levemente al ver el cambio en la peli plateada. Realmente se notaba que la influencia de Subaru había hecho mella en ella. Beatriz, lo primero sería buscar información, y solo hay un lugar para eso. Emilia, la atalaya de Pléyades. Beatriz, correcto, supongo que Shaula estará más que dispuesta a ayudarnos con tal de recuperar a su maestro. Emilia, Shaula. Una pequeña aura hostil salió cuando mencionó su nombre. Si bien había estado feliz cuando Subaru, como siempre, había salvado a todos luego de su excursión a la atalaya de Pléyades, no le gustaba para nada cómo esa mujer de trenza de escorpión se pegaba a él cada que podía, y menos aún al ver cómo Subaru se sonrojaba por ello. Sin embargo, esta era una situación desesperada, y tendrían que usar toda la ayuda que estuviera a su alcance. Ellas empezaron a tomar sus cosas, y el sello que decidió llevar Betty insistentemente, a pesar de que estuviera sellado, llevar esa caja junto a su pecho era un pequeño bálsamo para su dolor. Subaru tenía ese efecto en ella, y por más que estuvieran en una situación desesperada, Beatriz amaba esa sensación más que a nada. Justo cuando estaban por partir, de pronto sintieron algo, un aura de muerte y locura acompañado de un olor muy familiar para ellas, el olor del miasma de la bruja de la envidia. Ambas vieron con horror como una niebla oscura empezaba a envolver el destruido campo de batalla, para que ésta poco a poco fuera concentrándose en un solo punto. Era la figura de la real bruja de la envidia. Beatriz la vio con miedo, pero para Emilia fue el shock absoluto. Esa mujer era simplemente igual a ella, como dos caras de una misma moneda. Realmente le era imposible creer que no tuvieran alguna conexión, ahora que la veía. Sin embargo, antes de pensar más en ello, empezaron a escuchar una voz, no, más que una voz, lo correcto sería decir un lamento. Satella. Subaru. ¿Dónde estás? ¿Por qué no puedo sentirte? ¿Acaso me has abandonado? ¿Volviste a dejarme? Como hace 400 años. Beatriz y Emilia escucharon esto, lo cual las desconcertó. Querían saber más, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte. Si la bruja se había liberado, no había ser en la tierra que pudiera enfrentarla, excepto uno. Beatriz. Emilia corre hacia los escombros de la entrada. Ahí debe estar el sello que contiene a Reinhard. No te preocupes por cómo abrirlo, se liberará si consume la magia y vitalidad suficiente, te lo puedo asegurar, ya que ese sello lo creó mi madre. Ahora mismo lo único que puedo hacer es ganarte unos segundos, así que no los desperdicies y vete ahora mismo. La pequeña gran espíritu gritó mientras varios cristales ninja se formaban a su alrededor. Incluso si perdía su vida, no importaba. Si fallaban ahora, el mundo mismo sería destruido por la bruja. Emilia al principio dudó, pero al ver los ojos de Beatriz simplemente volteó su rostro y corrió hacia donde estaba el sello de Reinhard. Hizo lo que Beatriz le dijo, imbuyendo su magia.
Al momento de hacerlo sintió un tirón, sentía que este sello tomaba parte de su vida, sin embargo. Al ser una semielfa, esto no era nada, su vitalidad era muy grande. Escuchó una explosión y vio que atrás de ella se formaba una cortina gigante de humo negro, seguramente Beatriz estaba usando Shamak como último recurso, debía apresurarse. Vio que la esfera brillaba en rojo, estaba a punto de lograr su cometido, sin embargo. Su esperanza murió al ver cómo ésta se iba apagando nuevamente. Desesperada volvió a repetir el proceso, pero solo obtuvo el mismo resultado, no entendía. ¿Qué pasaba? Era como si el mismo Reinhardt se resistiera a salir de su prisión. De pronto algo salió volando en su dirección, Emilia estuvo atenta y atrapó el cuerpo de una malherida Betty que había salido disparada de la nube de humo. Beatriz. ¿Qué estás haciendo? Supongo, porque aún no has liberado a Reinhardt. Emilia. Eso mismo intentó, sin embargo. Cada vez que lo hago, la semielfa repitió el proceso y le mostró a la pequeña espíritu lo que pasaba. Beatriz. Ese inútil, se está resistiendo a salir, es como si hubiera perdido su voluntad, no sé qué rayos está viviendo en ese sello, pero parece que se niega a salir debido a eso. Beatriz explicó, a ciencia cierta, una vez imbuida la energía, solo era cuestión de que el prisionero diera el último paso, como destruir un frágil cascarón, sin embargo. Que no saliera a pesar de eso, significaba que Reinhardt simplemente no quería hacerlo. Ninguna tuvo tiempo para pensar, puesto que una ráfaga de viento las interrumpió, de donde antes estaba la neblina, la figura omnipotente de la bruja. Se alzaba frente a ellas, parecía tranquila, caminando lentamente, aunque eso mismo era un error, con cada paso que daba, parecía teletransportarse varios metros. Adelante, en 3 simples pasos ya estaba frente a ellas, con su aura de destrucción, mirándolas inquisitivamente. Satella. ¿Ustedes no saben dónde está mi amor? Emilia. ¿Tu amor? Satella. Subaru. Subaru. Díganme dónde está, porque ya no puedo sentirlo. Explíquenme, ¿quién me lo robó? La última frase fue acompañada de una fuerte presión, la cual rompió el suelo bajo sus pies. Sin embargo, en vez de intimidarla, esto enfureció a Emilia. Emilia. Mi caballero jamás te ha pertenecido ni te pertenecerá, maldita bruja. Tú, por tu culpa tuve que vivir una vida llena de discriminación y desprecio, y aún así, te atreves a intentar arrebatarme el amor de mi vida. Emilia preparó unos témpanos filosos, los cuales salieron rápidamente en dirección a la bruja, la cual ni se inmutó, y antes de que llegara a ella, el aura a su alrededor simplemente derritió el hielo. Satella. ¿Tu caballero? ¿El amor de tu vida? La bruja inclinó la cabeza, para luego empezar a temblar, jeje, jejejeje, jajajajajajaja. De pronto empezó a reír estrepitosamente, desconcertando tanto a Emilia como a Beatriz. No era una risa que llamarías hilarante, todo lo contrario, era una risa despectiva, como si le hubieran contado el peor chiste que hubiera oído. Esta risa duró unos segundos antes de irse apagando lentamente. Satella. Tú, maldita copia mal hecha, jamás podrás igualar el amor que tengo por Subaru. El mero hecho de que digas que siquiera lo que sientes es amor, es una maldita blasfemia, así que simplemente te preguntaré por una última vez, ¿dónde está Subaru? Antes de que pudieran contestar, vieron como la bruja se teletransportó hacia otro lado, para que instantes antes una espada se clavara donde ella estaba. Era Muramase, la espada demonio, lo que significaba que Cecilius
Vaya vaya, pero ¿qué tenemos aquí? La mismísima bruja de la envidia. Es realmente un honor para ti el poder tener un combate conmigo, aunque debo admitir que me siento halagado a que vengas desde la mismísima muerte solo para enfrentarme. Satella observó a su nuevo enemigo, y se quedó callada unos segundos antes de responderle. Satella. Ni siquiera sé quién eres. Esto sacó una vena en la sien de Cecilius, quien sin medir más palabras se lanzó al combate. Los días parecían interminables. La guerra que había comenzado con un simple destello de esperanza, con la promesa de un futuro brillante para todos, ahora solo traía desolación y muerte. 4 días y noches, eso fue lo que duró la feroz batalla entre Satella y Cecilius. La bruja de la envidia, aún no completamente restaurada en su poder, era una fuerza aterradora, pero no invencible. Y aunque Cecilius luchaba con una determinación implacable, sus heridas acumuladas le demostraban la magnitud del desafío que enfrentaba. Los primeros días de enfrentamiento fueron devastadores. El terreno bajo sus pies se desintegraba con cada choque de energía, y las mismas estructuras del mundo parecían colapsar a su alrededor. La niebla oscura que Satella invocaba, la cual cubría todo a su paso, se mezclaba con los ecos de sus risas desquiciadas. El mundo se estaba desmoronando, y ella solo se alimentaba de la desesperación. Sin embargo, Cecilius, un hombre de fuerza incalculable y voluntad férrea, no cedió. A pesar de las heridas, su espada Muramasa seguía brillando con fuerza, y cada vez que chocaba contra la bruja, su magia oscura se retorcía ante el poder de la espada demoníaca. Cada golpe era un desafío, cada avance era una respuesta a su risa, una forma de desafiar su existencia misma. Pero todo eso cambió cuando Satella, en un giro inesperado, desató una oleada de poder destructivo que estuvo a punto de partir en dos a Cecilius. La furia en su rostro era indescriptible, como si la misma realidad fuera a ceder ante su voluntad. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que la figura de Alibel, el más fuerte de Araragi, apareció como un relámpago en medio de la tormenta. Con su imponente presencia, cortó la oscuridad. Con un único movimiento de su kunai, y la atmósfera pesada que rodeaba la batalla se disipó momentáneamente. Pof. Emilia y Beatriz. Mientras Cecilius y Alibel mantenían a raya a la bruja, Emilia y Beatriz se encontraban al margen de la batalla, luchando por curar las heridas de los guerreros que se habían unido a la causa. Beatriz, aunque desgarrada por la situación, no dejaba de trabajar incansablemente, utilizando sus poderosos hechizos de curación para restaurar la vitalidad de aquellos que luchaban a su lado, además de lanzar varios ataques de distracción que muchas veces salvaron a Cecilius y Alibel. Beatriz. Emilia, no podemos quedarnos aquí. Gritó Beatriz mientras observaba el campo de batalla en ruinas. Tenemos que hallar alguna forma de contenerla, y rápido. Emilia, temblando por el agotamiento, asintió con determinación. Sabía que Beatriz tenía razón. La batalla las había mermado enormemente, y la bruja no parecía dar señas de quedarse agotada, todo lo contrario, parecía que mientras más avanzaba el tiempo, más se iba fortaleciendo. Emilia. Beatriz, ¿tienes alguna idea? Preguntó Emilia, con la voz entrecortada por la ansiedad. La pequeña gran espíritu miró al horizonte, su mente rápida y lógica trabajando a toda velocidad. Después de un momento, habló, su tono cargado de pesar pero también de resolución. Beatriz. Solo hay una cosa que podemos hacer, Emilia.
Necesitamos un hechizo más poderoso, uno que pueda sellar el alma de la bruja y desterrarla, aunque sea solo temporalmente. Pero tendrá un precio. Emilia. ¿Qué tipo de precio? Preguntó Emilia, su voz temblando. Beatriz la miró a los ojos con seriedad. Beatriz. El precio es la putrefacción misma del cuerpo y alma. Necesitaremos toda nuestra fuerza, y eso significará que al final de todo esto nos contaminaremos con el miasma de la bruja misma, que correrá como veneno por nuestras venas, pero si eso es lo que se necesita para salvar a Subaru y a este mundo, entonces no duraré ni por un maldito segundo. Emilia, al escuchar las palabras de Beatriz, sintió un peso terrible sobre su pecho. No era la primera vez que la pequeña gran espíritu le hablaba de sacrificios, pero nunca antes había sido tan directo ni tan mortal. La idea de contaminarse con el miasma de Satella, la misma bruja que había arruinado tantas vidas, era aterradora. No solo por el daño físico, sino también por lo que eso podría hacer a su alma, esa parte que luchaba por seguir siendo Pra en medio de la oscuridad del mundo. Sin embargo, el recuerdo de Subaru, su caballero, el hombre que siempre había arriesgado su vida por ella, lo que había hecho por todos ellos, le dio fuerzas. La desesperación que sentía por su ausencia se convirtió en la chispa que encendió una llama de determinación. Ella lo salvaría, no importaba el costo. Emilia. Si eso es lo que debemos hacer, lo haré. No voy a dejar que la bruja gane ni siga insultando mi amor por Subaru. Podrá parecerse en apariencia a mí, pero ni en años luz permitiría que esa loca esté cerca de mi Subaru. No voy a perder en contra de ella. Beatriz la observó fijamente, evaluando cada palabra y cada decisión en los ojos de Emilia. La semielfa estaba decidida, como siempre lo hacía cuando Subaru estaba en juego. Sabía que este sacrificio podría ser el último paso que dieran juntas. Pero si existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de salvar a Subaru y al mundo, ambas lo harían. Beatriz. Entonces, prepárate. Lo que vamos a hacer no será fácil, y no estamos seguras de si sobreviviremos. Pero si hay alguna forma de sellar el alma de esa bruja, debemos intentarlo. La pequeña gran espíritu levantó sus manos, creando una burbuja de energía pura que la rodeaba. Luego, murmuró unas palabras en un idioma antiguo, su voz se volvió grave y profunda, mientras esa burbuja poco a poco tomaba matices oscuros. Beatriz. Acabo de crear un contenedor temporal para él. Alma de la bruja, este hechizo es extremadamente arriesgado. Supongo, puesto que es muy probable que nos contaminemos al estar en contacto con el poder de la bruja. Necesitaremos concentrar toda nuestra magia para tener la potencia suficiente, y así absorber el alma de Satella a esta burbuja. En ese momento, la niebla oscura comenzó a disiparse y, en su lugar, Satella emergió, con su figura majestuosa y aterradora. Sus ojos, vacíos de emoción, mientras batallaba contra unos cansados Cecilius y Alibel. Ella parecía no percatarse de la presencia Emilia y Beatriz, como si solo fueran meros insectos, así que para ellas fue más fácil el prepararse, solo tenían un tiro, o todo se iría al diablo. Vieron su oportunidad cuando Cecilius, en un acto impulsivo, logró darle un corte a la bruja, la cual le tomaría unos segundos regenerar. Beatriz aprovechó esto y lanzó un Vita, haciendo que la gravedad de la bruja aumentara por un corto periodo. Beatriz. Ahora, Emilia. Hazlo ya. Emilia cerró los ojos, sintiendo como su magia comenzaba a fusionarse con el hechizo de Beatriz. Una ola de energía recorrió su cuerpo, y el miasma oscuro que Satella había dejado
A su paso comenzó a entrar en su ser, el cual ella rápidamente canalizaba a la burbuja que Beatriz dejó, lo cual no evitaba que manchas moradas como venas empezaran a aparecer en sus brazos. Un dolor agudo la atravesó, como si estuviera siendo rasgada por dentro, pero Emilia no se detuvo. El recuerdo de Subaru, su promesa de luchar hasta el final, la mantuvo firme. Beatriz también empezó a gritar de dolor, uno de sus ojos incluso empezó a tener una esclerótica más oscura, y unas líneas como fisuras aparecían en la mitad de su rostro. Con un grito, Emilia liberó toda su magia, la cual se combinó con el poder de Beatriz en un torbellino que envolvió a Satella, quien intentó resistirse, pero la fuerza de la magia la atrapó, y por primera vez, la bruja de la envidia gritó de dolor. La figura de la bruja se retorció en medio de la tormenta mágica, sus ojos brillando con furia. Con un último esfuerzo, intentó romper el hechizo, pero su poder era insuficiente. El torbellino de Emilia y Beatriz la envolvió, cada vez más fuerte, hasta que, finalmente, todo el miasma que ella había generado fue eliminado del campo de batalla. Cuando el polvo se disipó, lo único que quedaba era el vacío. La niebla oscura, la presencia de Satella, todo había desaparecido. Beatriz cayó al suelo, agotada, mientras que Emilia, aunque herida, permaneció de pie, con su cuerpo temblando por el esfuerzo. Emilia. Lo hicimos, susurró, pero no había satisfacción en su voz, solo una sensación de ardor por su cuerpo, mientras sentía sus venas palpitar. Beatriz, aún respirando con dificultad, levantó la cabeza para mirar a Emilia. Beatriz. Es solo un sello temporal, Emilia. No hemos ganado, solo hemos detenido la tormenta por un tiempo. Emilia observó a Beatriz, su cara ahora con líneas moradas que se extendían desde su ojo negro, el cual se tomaba por el dolor. No dijo nada al respecto y solo asintió, el peso de las palabras de Beatriz hundiéndose en su pecho. Lo sabían. Esto aún no había terminado, pero habían ganado algo tiempo, mismo que usarían para liberar a Subaru, con él junto a ellas todo era posible. El mundo pendía de un hilo, clamando por un héroe que ahora estaba encerrado, Subaru, para ellas mucho más que un simple héroe, contratista o caballero, seguramente la persona más importante en sus vidas, y de la cual no podían imaginarse. Apartadas, harían lo que sea por traerlo de vuelta. Hola a todos gente. Como pueden ver, este capítulo fue hecho para empezar a explicar todo lo que empezó a suceder tras el sellado de Subaru. Gráficamente, todo se fue al carajo desde el principio XD. Ahora, quería dejarles algunas opciones para el siguiente cap. 1. Seguimos con este lore, hasta el momento en que se logra sacar a Subaru y Pandora del sello. 2. Continúo con lo que pasó después de que salieran del sello y cuento lo restante como recuerdos más adelante. Les dejo estas dos opciones para votar, ya que decidirá el rumbo de la historia. Un saludo a todos gente, y espero me puedan seguir dejando sus comentarios y estrellas, la verdad es un gusto siempre responderles. Postdata. Por favor sigan dejando sus votos, quisiera ver si podemos llegar a las 400 estrellas antes de subir el siguiente cap, dejo esto como meta. Y ahora sí, cuídense todos.